Buenos días, amados hermanos. Damos gracias, Señor, por este tiempo que nos dan para poder agradecer, poder tener esta comunión junto a la iglesia, al pueblo de Dios, eh, esperando que cada uno de ustedes haya tenido una semana bendecida de parte del Señor, que usted haya gozado de salud, de bienestar y también, ¿cierto? Los que hemos podido desde el miércoles disfrutar de los servicios, yo creo que la mejor bendición que podemos tener es poder oír palabra del Señor, tener tiempo de oración, todos en un mismo sentir como pueblo de Dios. Amados, vamos a compartir la palabra del Señor en esta hora, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 12. Vamos a leer el verso 9 y 10. Lo leemos. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta carta, segunda a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, el tema central ya es la exhortación de esta iglesia, ya que estaba cursando por un tiempo difícil, un tiempo de confusión, ya que dentro de la congregación se habían infiltrado, dice la escritura, falsos apóstoles, ¿ya? Distorsionando el mensaje del evangelio. Y eso no se limitaba solamente a aquella época. También al día de hoy pasa que en las iglesias muchas veces hay personas o llegan personas con el fin no de edificar, sino que de destruir, de dividir el pueblo del Señor. Y eso está escrito, que congregaciones pasan por este tipo de situaciones. Y es ahí donde más debemos mantener nuestros pies firmes en el Señor, firmes en nuestras convicciones. ¿Ya? Recuerde que el cristiano no debe actuar mediante un impulso emocional. El cristiano debe actuar mediante el razonamiento, el pensamiento basado en la palabra, luego sentir y después viene el actuar. Es tan importante, sobre todo en estos tiempos, eh, ya que muchas congregaciones han tenido que reinventarse y utilizar estos medios de comunicación para transmitir la palabra. Entonces, lo que antes a veces lo veíamos un poco lejano, de repente un mensaje que otro a través de Facebook o a través de WhatsApp o de otra plataforma, hoy vemos que las redes sociales están siendo ocupadas por las diferentes congregaciones. Estamos ahora recibiendo mensajes de muchas partes, ¿ya? Y es por eso que cada uno de nosotros debe tener un buen filtro, ¿ya? Podemos oír mensajes que aparentemente incluso pueden ser, lo podemos encontrar cristianos, pero tenemos siempre que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no crear confusión, ¿cierto? O distanciamiento de la iglesia, de sus pastores y sobre todo de la autoridad, la máxima autoridad que es la palabra de Dios. Y esta era la situación de los corintios, ¿ya? 6 años antes ya Pablo había exhortado a esta iglesia, primera de Corintios, y 6 años más tarde Pablo se ve ya en esta obligación pastoral de poder exhortar mediante esta carta, ¿ya? La cual la envió por medio de Tito, ¿ya?
para que la iglesia pudiese tomar conciencia. Si bien es cierto, no era la mayoría, era una minoría, pero no menos importante para Pablo. ¿Ya? Y cómo habrá sido este escenario que Pablo se ve en la obligación, ¿ah? En la obligación de, digamos, por decirlo así, mostrar su currículum, ¿ya? Ante la iglesia de los Corintios, ya que estaba en tela de juicio incluso su apostolado, ¿ah? Su llamado al Señor. Qué terrible eso, cuando se cuestionan, cuando se pone en tela de juicio a las personas que Dios ha elegido por autoridad dentro de la iglesia. Y Pablo se ve la obligación de mostrar su currículum, de recordarles que el llamado que él había recibido había sido desde el cielo. ¿Y qué mejor testimonio que el de Pablo? Recordemos que él era un perseguidor de la iglesia. Él consentía incluso hasta la muerte de los cristianos. Pero, sin embargo, lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. De un día para otro, Pablo se convierte en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y siendo judío, ¿ya? Que perfectamente pudo haberse enfocado en su pueblo, en llevar la palabra a su pueblo, Israel, pero sin embargo Dios le tenía el propósito de llevar el Evangelio a los gentiles, a ese pueblo que no era pueblo, pero sin embargo por la gracia de Dios ahora era pueblo, gracias justamente a la labor de este varón. Y dice el verso 1 del capítulo 12, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, dice, y a las revelaciones del Señor. Yo creo que una característica de un siervo de Dios es la humildad. Usted estará de acuerdo conmigo. Pero aquí Pablo dice, no conviene gloriarme, pero lamentablemente a él le fue necesario contarle a esta iglesia el maravilloso llamado y la experiencia que había tenido este varón en cuanto a la revelación de la palabra de Dios. Dice el verso 5, de tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Le fue necesario relatar su conversión, relatar las experiencias divinas que tuvo con el Señor, pero también, ¿cierto? Él no quiso tampoco profundizar para no restarle luminosidad o tratar de empañar la gloria de Dios. Él fue un hombre realmente extraordinario, usado por Dios. Él siempre colocó al Señor Jesús como la luz, ¿cierto?, en medio de la oscuridad. ¿Cuántos hombres hoy en día quieren empañar la gloria de Dios? También religiones, tratando de oscurecer la luz de Dios. El único que tiene que brillar es el Señor Jesucristo. Juan el Bautista, se recordará, cuando él estaba en el Jordán, dice que el que viene después de mí, dice que os bautizará con fuego y espíritu, cuyo calzado dice que yo no soy digno de desatar. Pero Juan también dijo, yo es necesario que yo mengüe para que él sea exaltado. Menguar es bajar, para que el nombre de Cristo sea exaltado. Y eso es lo que debe permanecer en cada uno de nosotros. Exaltar el nombre del Señor. Y es por eso que hemos leído en esta mañana estos dos versículos tan maravillosos, el verso 9 y 10, que Pablo, ¿cierto?, se abrazaba de la gracia de Dios, porque dice el 9, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios es tan grande, tan inmenso, que su gracia es inagotable, su gracia es omnipotente.
Quiero contarle una historia para poder ilustrarle lo que le acabo de decir. Eh, un hombre pensando y meditando de, con respecto a Dios, a la creación de Dios. ¿Ya? Él pasea alrededor de un río, por la orilla del río, y empieza a meditar y viene a su mente, eh, si un pez, ¿ya?, pensara que hoy día voy a tratar de tragar menos agua, ya que quizás en un día, mejor no muy lejano, se va a terminar porque la he consumido toda. Usted sabe que los peces respiran tragando el agua y filtran el oxígeno. Pero imagínese un pececito pensando en tragar todo ese inmenso río. Eso no lo va a hacer nunca, es inagotable. ¿Ya? Así también la gracia de Dios es inagotable. Usted entre más se llena de la gracia de Dios, de la comunión con Dios, Dios tiene siempre la porción para cada uno de nosotros. Y no se acabará para quienes Él ha llamado. Dice, por lo tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose en mí el poder de Dios. Recuerde que nosotros somos vasos de barro, pero el Señor nos ha formado, pero podemos ser útiles en las manos del Señor. A veces nos preguntamos por qué suceden cosas en nuestra vida, por qué vienen a lo mejor unas enfermedades, por qué vienen ciertas dificultades. Pero Pablo dice en los versículos anteriores que él le oró a Dios, ya que él tenía un aguijón en la carne, pero también él hace mención que era un mensajero de Satanás. Aunque parezca algo extraño para nosotros, incluso el accionar de Satanás, Dios también lo puede usar para nosotros mantenernos bajo la gracia de Dios, bajo la sumisión a Dios. Usted sabe que engañoso es el corazón del hombre. Somos fáciles de enorgullecernos por lo que nosotros hacemos. Pablo tenía todos los pergaminos académicos para poder gloriarse, poder, digamos, sacar pecho, por decirlo de alguna forma. Pero sin embargo, Dios había permitido este aguijón en Pablo, y en 3 oportunidades el orando le pedía a Dios que se lo quitara. Pero sin embargo, Dios le dice, bástate de mi gracia. Porque eso mantenía a Pablo justamente con esa humildad, ese reconocimiento de que él si estaba vivo era gracias a Dios. Recuerde que Pablo pasó por diferentes circunstancias y eso también lo manifiesta en la palabra. Él sufrió un naufragio, sufrió necesidades, fue golpeado, fue encarcelado, incluso hasta casi morir golpeado. Entonces él tenía una vasta experiencia de que a pesar de todo lo que él había vivido, Dios había sido fiel. Y él no podía contener lo que Dios había hecho en su vida y lo que estaba haciendo. Él tenía una labor de comunicar el Evangelio, una labor de pastorear las iglesias que ya se habían levantado. Y eso era imperante para él, ya que él no trabajaba para los humanos, sino que él trabajaba para quien lo había llamado, el Señor Jesucristo. Dice el verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si usted hoy se siente atribulado, se siente triste, o a lo mejor está pasando por una situación, o lo que hoy está pasando en el mundo entero, en nuestro país, lo tiene preocupado, fíjese de que Dios tiene el control de todas las cosas, incluso de ese enemigo invisible, de este COVID-19. Dios tiene el control de todas las cosas. Si Dios lo ha permitido, ha sido su voluntad. Y su voluntad es buena y tiene un propósito. El tema es, ¿para qué Dios, cierto, está haciendo todo esto? ¿Qué repercute en mi vida? ¿Cómo repercute en su vida? Esto uno lo tiene que meditar todos los días.
Esto debe ser algo que nos impulse a acercarnos y abrazarnos del Señor. Recuerde que su venida está más cerca que nunca. Debemos estar vigilantes. No es tiempo de perder tiempo tan valioso para poder acercarnos a Dios, para poder compartir de su palabra, poder unirnos en oración y en comunión, no solamente por nuestra iglesia, sino que por nuestro país, para que el Señor tenga misericordia. Es por eso, amados hermanos, que podamos mantenernos firmes y a pesar que podamos pasar dificultades, a pesar que pasemos pruebas, Dios es fiel y seguirá siendo fiel. Dios está con usted, Dios está con nosotros. Si hoy se siente débil, el Señor es nuestra fortaleza. Si usted se siente cansado, Dios le va a levantar, Dios le va a animar. Si usted se siente intranquilo, Dios traerá paz a su vida. Confíe que su vida está en manos del Señor. Que Dios la bendiga.